Bueno, bons días a todas e a todos. Benvidos a esta mesa redonda sobre o impacto da COVID-19 desde distintas perspectivas. Eu, primeiramente, quero agradecerle a organización que se tivera a idea de incluir no programa unha sesión como esta, moi necesaria, despois do que temos vivido nos últimos 2 anos case, e tamén que nos agasallaran coa fantástica intervención de Marina Collán sobre o estudo de seroprevalente. Tamén quero agradecer que me permitiran actuar como moderadora nesta mesa, que estou acompañada de 4 grandes expertos nos seus ámbitos e que de seguro nos poderán dar visións complementarias sobre o impacto da COVID-19 nas nosas vidas. Ainda que neste momento, podamos comezar a desfrutar dunha nova normalidade, onde regresamos a presencialidade nos nosos traballos, volvemos ás aulas co alumnado, aqueles que estamos no ámbito académico, compartimos mesa de mantel con non conviventes e ata podemos juntarnos nun congreso de xeito presencial. Penso que hai 2 reflexións ou observacións iniciais que deberíamos ter presentes. A primeira é que a pandemia da COVID-19 deixou máis de 5 millóns de casos en España, 2 veces a poboación de Galicia, onde tivemos 187.774 casos na data de hoxe. E case 88.000 fallecidos, 2.659. Nós recuperamos unha certa normalidade, pero outros moitos, lamentablemente moitos dos nosos maiores, pois non están con noso cartel. E a segunda reflexión é que como dicía, pois recuperamos esa certa normalidade e en grande medida gracias ao avance e ao desenvolvemento científico-tecnolóxico que temos a cada ano. Non só por non máis evidente que é o dispoñer de vacinas efectivas, senón tamén a disposición de datos que permitiron avaliar a situación sanitaria, predicir a posible evolución da pandemia e cuantificar tanto o impacto das medidas tomadas como a repercusión da pandemia na saúde da poboación, de xeito amplo, na economía ou na demografía. E é justamente esta visión ampla e multidisciplinar a que protagonizará esta mesa redonda sobre o impacto da COVID-19. Para iso contamos con 4 expertos de diversas áreas, aos que presentarei brevemente, e a quen tamén lles agradezo a súa disposición a que compartan connosco o seu conhecemento e as súas experiencias. O primeiras persoas que vai intervir é o Dr. Alberto Ruano Mariña, profesor do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública na Universidade de Santiago de Compostela. A súa liña de investigación principal é a epidemioloxía de enfermedades crónicas e a avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios. É un dos maiores expertos mundiais en Jalón, conta con unha prolífica carreira profesional, numerosas publicacións, proxectos, estadías e premios de investigación. Tamén nos acompaña Ricardo Cababal, creo que todos coñecedes, profesor do Departamento de Matemáticas da Universidade da Coruña, experto en estadística non paramétrica, análisis de supervivencia, datos de gran volumen. Dende marzo de 2020 é o presidente do Comité de Expertos da Acción Matemática contra o Coronavirus, creado polo Comité Español de Matemáticas. A miña esquerda, José Antonio Campo Andión, que é o director do Instituto Galego de Estadística, tamén foi o director do mesmo entre o 91 e 2005, e agora dende o 2009, e tamén traballou como xefe de área no Instituto Nacional de Estatística. Conectado online temos a Diego Ramiro Fariñas, que é demógrafo e investigador científico do Consello Superior de Investigacións Científicas, director do Instituto de Economía, Xeografía e Demografía do CSIC. Desde 2012, membro do Comité Directivo de Population Europe, a rede de centros de excelencia en investigación demográfica en Europa, e ademais, desde 2020, é presidente da European Society of Historical Demography. Na actualidade, membro da Comisión Científica sobre a COVID-19 do CSIC, coordinando as temáticas de prevención e impacto na Plataforma de Saúde Global. Feitas as presentacións, vou a dar a quenda de palabras integrantes da mesa para que cada quen, dende a súa experiencia, dende a súa perspectiva, a saúde pública, a estatística oficial e a demografía, pois nos comenten que retos supuxo a COVID no seu ámbito, que respostas se deu, ou que respostas se quixera ter dado, que impacto tivo a COVID desde a súa perspectiva e tamén que leccións, se que hai alguna, pois temos aprendidas desta pandemia.
Os ponentes disporán de 10 minutos cada un. Despois abriremos unha agenda de preguntas para as persoas que estades aquí na sala e conectados online. E comezamos coa orde de presentación, por lo que tenga a palabra a Dr. Juan Garriña, experto en saúde pública. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Antes de nada, quería agradecer la invitación a Esgapeio por dar esta presentación. La verdad es que me siento honrado. Y yo voy a hablar, este es un poco el contenido de mi presentación, una pincelada sobre las características epidemiológicas de COVID-19 para hablar un poco de los antecedentes y cómo se tomaron algunas decisiones en la gestión de la pandemia, fundamentalmente al principio. Veremos también dos pequeños estudios que hemos realizado en colaboración con Esther López Vizcaíno y Sol Santiago y también desde la universidad con Mónica Pérez y yo mismo. Y esto nos va a permitir también, bueno, pues discernir si de alguna manera podríamos haber modulado la duración del confinamiento a nivel nacional, porque acabamos de ver con el estudio en COVID, pues que no todas las comunidades autónomas fueron afectadas de la misma manera por la pandemia, y hablaré también un poquito del uso de evidencia científica para la toma de decisiones, un poco centrado en la utilización de apps. Mi sensación personal con la gestión de la pandemia, la gestión epidemiológica, verdaderamente creo que ha habido muchas cosas que se han podido haber mejorado. Tenemos luces en la oscuridad muy brillantes, como el estudio N-COVID que nos acaba de presentar Marina Pollán, pero bueno, creo que las cosas se podían haber hecho de forma muchísimo mejor. Sí que es verdad que dentro de la aparición de este nuevo virus, pues es el virus perfecto para generar una pandemia como la hemos tenido, por muchas razones. En primer lugar, a nivel biológico tenemos una elevadísima contagiosidad, una transmisión por vía aérea que es la peor de las transmisiones. Tenemos un 33% de sujetos asintomáticos, es decir, pueden contagiar sin saber que tienen la enfermedad, o un 29%, en cualquier caso una de cada 3 personas. Tenemos un virus nuevo, con lo cual no tenemos inmunidad y además hay un largo periodo de incubación que puede llegar hasta los 14 días. Esto dificulta muchísimo la trazabilidad. Y por otro lado, el pico de contagiosidad se alcanza justo antes de la aparición de los síntomas en aquellas personas que los puedan tener. Unido a esto tenemos un contexto global, un virus que surge en un país con una elevadísima densidad de población, China, que además en una zona altamente interconectada a nivel internacional, y por otro lado tenemos el invierno en el hemisferio norte, lo cual contribuye a la transmisión de la enfermedad. Y a nivel de vigilancia local para los distintos países, también por los propios centros de control de enfermedades, pues sistemas de vigilancia de salud pública tremendamente debilitados. Esto es un ejemplo del problema que nos plantea la transmisión, ¿no?, de SARS-CoV-2. Vemos que tenemos, según estudios realizados, un pico de contagio que se alcanza aproximadamente a los 6 días después, un pico de infección que se alcanza a los 6 días del contagio, pero ese pico de infecciosidad se alcanza justo antes de alcanzar los síntomas. Y esto no ocurre en otros coronavirus, por ejemplo, como el SARS de 2003 o como la gripe estacional, donde la contagiosidad pues aparece una vez que se han alcanzado los síntomas, ¿no? Y esto dificulta mucho la detección por parte de los sistemas de vigilancia de aquellos casos y luego del seguimiento de los contactos. Por otra parte, este rastreo epidemiológico es muy complicado. Tenemos que hacer entrevistas que se retrotraen hasta 14 días si se quieren hacer bien en los contactos. Esto consume muchísimos recursos porque tenemos muchos casos, esto lleva mucho tiempo. Tenemos un sistema de rastreo que se utiliza habitualmente para la detección de brotes y funciona, pero cuando tenemos un número de casos masivo, como ha sido esta situación, se desborda pues, con muchísima facilidad. Por otro lado, tenemos que considerar todo esto que se habló de aplanar la curva para evitar la saturación del sistema hospitalario, pues habría que haberlo tenido también para evitar la saturación de los sistemas de rastreo. Hubo que acudir a rastreadores militares porque no había personas formadas para ejercer este rastreo epidemiológico.
Por otra parte, teníamos señales de advertencia por parte del Centro Europeo de Control de Enfermedades. En 15 de febrero de 2020, un mes antes del confinamiento, un estudio realizado en laboratorios europeos ya nos decía que podía haber un problema esencial con el uso de cebadores para realizar las PCRs de detección de coronavirus. Un mes antes del confinamiento, los laboratorios no se aprovisionaron ni se generó una mayor producción de esto. Por otra parte, sabemos además que esto fue la principal causa de confirmación diagnóstica, como nos ha expuesto Marina Pollán, y ya una semana más tarde, el 23 de febrero, en Italia nos están advirtiendo de que puede ser necesario el tomar medidas extraordinarias, como ya se está tomando en el norte de Italia, con la suspensión de celebraciones de masa, que los niños no vayan a los colegios y restringir la movilidad de la población. Por lo tanto, se nos está advirtiendo con 3 semanas de antelación de que podemos tener un problema tremendamente elevado. Sin embargo, la autoridad sanitaria, bueno, pues no hace mucho, realmente hace bien poco, hasta la declaración del estado de alarma, se transmiten a la población mensajes equívocos acerca de que puede no significar ningún problema acudir a cualquier tipo de celebración de masas. Esto supone lo que en epidemiología y el sentido común nos dicta, que es el principio de precaución. Tengan ustedes cuidado, podemos tener un virus circulando, actúen en consecuencia. Tenemos, por otra parte, unos 9.000 viajeros que llegan de Italia todos los días, procedentes en su mayor parte del norte de Europa, sin ningún tipo de control sanitario. Y, por otra parte, hay muy poca información a nivel internacional procedente de China de lo que está ocurriendo allí. Tenemos una situación de emergencia no planificada, esto es lo peor que puede ocurrir, las competencias sanitarias transferidas a las regiones, el Ministerio de Sanidad no sabe hacer compras porque no hace compras, las compras los hacen los servicios de salud y, por lo tanto, no tiene contactos con proveedores de ningún lugar. No hay un sistema homogéneo tampoco de comunicación o registro de casos, lo cual supone cierto problema. Tampoco tenemos equipos de protección personal de los cuales nos podríamos haber aprovisionado previamente atendiendo a esas señales previas. No tenemos mascarillas, se lanzan de nuevo mensajes contradictorios a la población. No tenemos los reactivos tampoco para hacer PCRs. Los centros hospitalarios no se han preparado y los sistemas de rastreo no pueden ejercer su labor precisamente por el elevado volumen de casos. Todo esto nos lleva al caos. Sí que es verdad que con datos del 16 de marzo nos encontramos con una situación en comunidades autónomas en donde tenemos servicios sanitarios colapsados, con un nivel de incidencia que supera cierto umbral, fundamentalmente a partir de los 10 casos por 100.000 habitantes, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja. En ese momento, otras comunidades no están colapsadas ni van a colapsar. Tampoco otros países, lo cual nos da una idea de que podemos tener un dato epidemiológico a partir del cual podríamos tomar decisiones a medida para ciertos contextos poblacionales. Y tenemos aquí, lo que ocurrió en Madrid y en Galicia con la declaración del estado de alarma. Hay que decir que el confinamiento ha sido el experimento más grande de la historia de España y probablemente de la historia mundial hasta la fecha. Pero hemos sabido extraer poca información. Bien, es verdad que es fácil decir, algunos lo han dicho, que esto es hacer medicina medieval, pero ¿qué podríamos haber hecho, no? Pero sí que se podría haber generado mucha más información. Sí que estamos viendo aquí en las barras azules, las que están más arriba corresponden a la Comunidad de Madrid, las que están más abajo corresponden a Galicia, y lo que estamos viendo aquí son dos cosas. Por un lado, ese elevadísimo infradiagnóstico que hay en Madrid, hay muchos menos casos de los realmente detectados, y por otra parte vemos que sigue habiendo contagio tras el confinamiento, lo cual nos está hablando también de que ha habido una transmisión intrafamiliar del virus porque en teoría estábamos todos en el domicilio. Nosotros, algo que nos llamó mucho la atención en un momento determinado, me estoy ya pasando a la ola de febrero, finales de enero de este año, era cómo estaba afectando esto a España, ¿no? Y verdaderamente nos llamaba la atención el querer conocer si la variabilidad entre las regiones españolas, entre la incidencia de COVID, era igual o diferente a la variabilidad entre el resto de regiones europeas, porque nos daba la sensación de que aquí, al haber dado libertad a las comunidades autónomas para que
tomasen muchas decisiones, pues probablemente eso significaba que al tener 17 tomadores de decisiones, pues hubiese un amplio margen para que algunas pudiesen querer hacerlo mejor y otras a lo mejor pues tuviesen más manga ancha. Hicimos, por tanto, un estudio que está enviado a publicar, ahora están revisores, para querer conocer entre las semanas que transcurren desde finales de junio de 2020 hasta finales de enero de 2021, para cada país europeo que aporta datos al Centro Europeo de Control de Enfermedades, conocer cuáles fueron los países que tuvieron más variabilidad intercuartílica por semana. Lo que observamos fue, lo que se puede ver aquí, que España fue el país que tuvo más variabilidad en cuanto a variación intercuartílica en incidencia COVID entre regiones. Y esto lo observamos tanto para todas las regiones como cuando excluimos las regiones insulares que, bueno, tienden a tener pues una menor incidencia. Esto se ve aquí muy claramente, porque tenemos aquí el dato de España, en donde vemos que hay en gris es el rango intercuartílico, en rojo es la mediana, pero vemos que países mucho más grandes, poblados, como por ejemplo Alemania, tienen muchísima menor variabilidad. Este también es el caso de Irlanda. En Italia también hay mucha menos variabilidad, con lo cual hay evidencia de que en España, bueno, pues tenemos mucha más variación entre regiones con la incidencia de coronavirus. Esto se ve también aquí de manera muy visual, porque vemos aquí España que lideró la variabilidad entre regiones y además se da la circunstancia de que en dos momentos diferentes. Estamos hablando del momento que está en el verano de 2020, en teoría parecía que habíamos vencido al virus, pero aún así teníamos mucha variabilidad de incidencia y se ve también que ocurre lo mismo, estos son segunda o tercera posición en variabilidad en las semanas de enero de 2021, donde tenemos de nuevo alta incidencia en toda Europa, pero seguimos teniendo el liderazgo en la variabilidad, en la incidencia. Esto lo vemos también cuando nosotros eliminamos del análisis las regiones insulares. Con lo cual, esto parece que nos da idea para quizá la necesidad de tener un organismo central que tome decisiones, como fue el caso alemán, en donde había cierta flexibilidad para las regiones, pero cuando se sobrepasaba cierta incidencia, y una incidencia bastante baja, por cierto, era el gobierno el que imponía unas restricciones, con lo cual se está limitando esta variabilidad. En cuanto al uso de aplicaciones móviles, sí que quiero destacar que ha sido muy escaso. Realmente nos podrían haber dado mucha más información de la que nos han dado. Se desarrolló la aplicación Radar COVID, muy infrautilizada, pero también tenemos esta aplicación, más luego otras 17 aplicaciones que quisieron desarrollar cada una de las comunidades autónomas. Sí que tiene grandes ventajas y los países asiáticos los utilizaron mucho porque el tener un dispositivo electrónico supone no depender de la gente y, por tanto, no vamos a tener una saturación de estos sistemas. Puede detectar a más contactos y, además, podríamos haber obtenido mucha más información. Quiero decir con esto que cuando se establecen los toques de queda, si nosotros hubiésemos sido capaces de detectar a través de este tipo de aplicaciones en qué tramos horarios podría haber más contactos de riesgo, se podrían haber tomado decisiones sobre esto o no, en caso de que no fuese necesario. Y, por otro lado, el disponer de geolocalización con este tipo de aplicaciones podría suponer tener un mapa de incidencia de lugares en donde podía haber más contacto. Y esto tiene una aplicación directa en el establecimiento de medidas, por ejemplo, en la hostelería, a lo mejor en determinados lugares, centros de trabajo, etcétera. Con lo cual hemos limitado mucho la posibilidad de tomar decisiones basadas en la evidencia. Aquí tenemos un conflicto, que es el conflicto del acceso a la información privada con la salud pública, pero yo un poco la reflexión que me hago es, si a mí me están conculcando el derecho a poder salir de casa y moverme libremente, verdaderamente a mí particularmente me da un poco igual el que se sepa dónde voy a estar o a qué lugares voy a estar en ciertos momentos, ¿no? Es una reflexión que queda ahí. Sí que también hicimos un ejercicio, ¿no? Antes me comentaba Venceslao, bueno, quizá hay demasiados modelos, puede ser cierto. Yo creo que sí que hay demasiados modelos. Pero bueno, nosotros quisimos hacer algo también en colaboración con Esther López, Sol Santiago y Mónica Pérez para tratar de ver si podíamos de alguna forma
haber tomado decisiones diferentes en las comunidades autónomas en función de los datos que nosotros teníamos en el periodo transcurrido hasta el 14 de marzo de 2020 y la semana anterior, con datos epidemiológicos de los cuales disponíamos y esto validarlo con lo que ocurrió posteriormente para esas comunidades autónomas, ¿no? Para esto hicimos un modelo que a mí me excede un poco, con análisis de componentes principales, ver cómo variaban esos dos componentes principales que salían, que era uno, la tendencia en la incidencia y, por otro lado, la intensidad en la subida de esa tendencia. Y lo que sí que nos llamó la atención es que nosotros con este modelo pues podíamos establecer 2 puntos de corte para poder decir, a partir de aquí, 134 casos por 100.000 habitantes son incidencias a 7 días, podíamos decir que podía haber un riesgo intermedio de evolución y otro punto de corte con 167 casos por 100.000 habitantes, pero a 7 días y este eran lo que predecía la peor evolución. Sí que es verdad que nosotros cuando hacemos estos modelos los hacemos un poco a ciegas y coinciden con los datos que había en aquel momento que decía gente de la Universidad de Harvard que era lo que se consideraba como el umbral de riesgo y que nos vuelve a llevar otra vez a aquel momento de inicio de pandemia en donde veíamos que había comunidades que tenían muy poca incidencia y otras comunidades en donde sí había mucha incidencia. Aquí, lógicamente, y yo creo que no hace falta que yo lo diga, estamos todos de acuerdo en que la decisión primordial que se tenía que haber tomado en aquel momento había sido cerrar Madrid, confinar Madrid absolutamente, pues probablemente en torno al 10, 11 o 12 de marzo para evitar ese efecto ventilador de casos que posteriormente se dio. Este modelo pues, nos permitió clasificar a las provincias en función de si iban a tener una peor evolución, esa evolución intermedia o una buena evolución. Y lo que bueno, nos satisfizo, ¿no?, es ver que este modelo pues, coincide bastante con el estudio de N-COVID que nos ha presentado Marina Pollán antes, donde vemos ese efecto central en Madrid y luego esa diseminación para fundamentalmente las provincias limítrofes. Un poco para concluir, pues la gestión epidemiológica de la pandemia creo que ha tenido más luces que sombras. Sí que ha habido cierta falta de transparencia en la toma de decisiones. Yo creo que el tener unas reglas del juego para todos ya desde un momento inicial que sí tenían otros países hubiese sido pues, muy relevante, sobre todo para que los ciudadanos supiésemos a qué atenernos, pero también las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas supiesen en qué contexto se estaba moviendo. Yo creo que esto es importante. Por otra parte, sí que, sobre todo en las fases iniciales y también con el desescalado, yo no he hablado del desescalado, es imposible hablar de todo, pero el desescalado, que en principio tenía unas partes pautadas y unas fases pautadas, verdaderamente fue totalmente asimétrico. Hubo comunidades autónomas que desescalaron de fase a fase en cuestión de 3-4 días, mientras que en otras comunidades autónomas estas fases pues duraron mucho más tiempo. Sí que creo que podría haberse generado más evidencia basada en datos reales para tomar estas decisiones que nos afectaban a todos. Y bueno, para el futuro, yo no sé si estamos preparados para nuevas pandemias, yo creo que no. Creo que no, porque no se han dotado los recursos de salud pública para poder planificar una futura pandemia. Sigue ausente un marco normativo ni operativo para todo el país, con lo cual si viniese mañana otra pandemia de un virus diferente, bueno, pues estaríamos en una situación de conflicto legal. Y creo también que deberíamos de poner las bases para un mayor uso de la tecnología, que para eso está, ¿no?, para ayudarnos y suplir la labor del esfuerzo humano. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Tengo la palabra de Ricardo Cabo, presidente del Comité de Expertos de Acción Matemática contra el Coronavirus.
Moitas gracias, Rosa. Gracias, María. Moitas gracias tamén pola invitación para participar nesta mesa redonda. Bueno, en realidade, para min é difícil resumir, porque lóxicamente temos que falar un tempo moi breve, resumir pois todas as cousas que se me veñen á cabeza, tanto dende o punto de vista máis científico como tamén persoal. Rosa nos dicía que sería bo tratar eses puntos que tedes aí. Eu creo que de todos podería falar posiblemente moito tempo. Entón, o que vou tratar é de falar un pouquiño nestes 10 minutos, que penso non pasarme deles, de algúns deles, da resposta que se deu, perdón, dicais tamén algo da resposta que se quixera ter dado. Penso que de algúns outros sairán tamén ao longo da conversa e das digamos, posibles preguntas por parte de vos e demais. Vou falar un pouco da resposta que se deu, fundamentalmente, dende a acción matemática contra o coronavirus, que é un pouco unha das cousas que eu coñezo, ao estar tamén nese comité de expertos, chamaron, e a mí non me gusta moito ese nome, pero bueno, que se constituíu o 22 de marzo do ano 2020, e que tiven a honra de presidir, de feito está todavía activo realmente. E logo tamén de algúns proxectos relacionados coa COVID-19, e coa estatística, claro, por eso estamos hoxe aquí, polo menos na parte miña que me toca máis directamente, e tamén algunhas iniciativas de grupos concretos, non? Polo menos nestes 10 minutos falar un pouquiño desto. Como decías, nesas datas de finais de marzo constituíse este comité, que estaba coordinado, aínda que o presidía, pero coordinado co propio CEMAT, que foi este comité creou no CEMAT, o Comité Español de Matemáticas. Non houve ningunha decisión administrativa de autoridades sanitarias ou científicas que o creara. Foi unha iniciativa propiamente científica do Comité Español de Matemáticas, que, como sabedes, é unha especie de federación de sociedades científicas no ámbito das matemáticas, pois as do ámbito noso de estatística e investigación operativa. Realmente, tanto dende o propio comité como dende investigadores que de xeito persoal en grupos de investigación foron facendo estudos xa dende o principio, estou falando dende principios do ano 2020, cando xurdiu a pandemia realmente xurdiu un pouquiño antes, finais de 2019. Pero realmente os investigadores aquí en España, houve varios grupos activos dende principios de 2020, seguramente tamén dende antes, pero moi notariamente dende principios de 2020. Algúns deles están aquí citados. E, de feito, algúns deles, dos investigadores do ámbito matemático, foron parte dos 4 ou 5 informes que tivo o goberno da nación encima da mesa para tomar o acordo do confinamento no día 14 de marzo, creo lembrar. E tamén outros, digamos, investigadores de fora, non españois. Entre eles, pois, antes se citaba Miguel Hernán. Fundamentalmente, os modelos que se utilizaban entón eran modelos SIR ou modelos SEIR, extensións deles tamén. Nomeadamente, aquí en Galicia, pois tanto Juan José Nieto como Iván Area foron quen tamén de propor modelos que, de algún xeito, puxeron a dispor das autoridades sanitarias galegas as predicións que tiñan nese momento para a pandemia, perdón. Iniciativas que se fixeron xa dende a propia acción matemática. Pois esta iniciativa que moitos de vos coñecedes, a de predicción cooperativa, que se fixo pois coa idea de poder poñer o millor de cada método. Moitos dos investigadores dos nosos ámbitos, como ben sabedes, pois tiñamos xa digamos a necesidade, casi diría eu, de aportar todo o que puidéramos. Había grupos en toda España que estaban facendo xa predicións de canto sería a incidencia e demais. Entón, puxose un pouco o labor colectivo ao servizo da loita contra a pandemia. Chegaron a participar 60 grupos de investigación e o bonito do tema, ao meu xuízo, é que os preditores combinados nos que aínda están traballando neste proxecto, porque foi financiado polo Fondo Superacovid do Santander e a CRU e o CSIC, e realmente está rematando agora, digamos, os estudos que deron lugar a partir do proxecto e demais. Fíxose tamén unha proposta metodolóxica de mostraxe, cando nin sabíamos que se ia facer un estudo nacional de seroprevalencia. Esa é unha das cousas. Para min, un dos problemas na loita tamén científica, na parte máis que nos toca a nosa estatística, é adiantarse ao que alguén dentro de X tempo vai pedir, pero non sabemos que se lle vai ocorrer o que é importante que pida iso. Eso non o podemos facer porque, claro, nós somos
digamos, no noso ámbito de actuación é a análise de datos e demais, non poñernos nas situacións. Entón, pois, por exemplo, as autoridades tiveron unha proposta que fixeron algúns destes investigadores que podedes ver aquí, iniciada polo Comité Español de Matemáticas a través da Acción Matemática, donde propoñían pois, outros métodos, digamos, para facer o diseño mostral nunha cousa que sería un pouco semellante ao que se comentaba hoxe do Estudo Nacional de Serprevalencia. Houve estudos tamén nos que participaron varios grupos de investigación, aí están citados para a volta á normalidade, cando estaba xa baixando, digamos, a primeira onda pandémica, distintas estrategias de desescalada. Estou falando fundamentalmente do que se fixo, estoume quedando con moitas cousas sen falar delas, unhas porque a mellor non coñezo tan en detalle ou porque non tiñan moito que ver coa acción matemática contra o coronavirus, pero hai moitas máis, moitísimas máis. Tamén dentro das colaboracións, que eso sí que ao principio realmente foi dentro do noso punto de vista da acción matemática, foi unha chea de boas intencións donde realmente era casi imposible ter un contacto frecuente, digámoslo así, coas autoridades sanitarias, non só a nivel estatal, a nivel autonómico mesmo, salvo algunhas excepcións. Pero entre esas excepcións, pois, co paso do tempo, pois sí que se estiveron facendo colaboracións interesantes co CECAE, co Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias. En particular, a modelización estatística e a simulación da saturación hospitalaria, que xa o profesor Fermín Mallor iniciara coas autoridades da Comunidade Foral de Navarra e logo estendeu a todo o Estado. Foi de interés non na primeira, que xa non deu tempo, na segunda, terceira, sobre todo, onda. O impacto das intervencións non farmacéuticas, antes se falaba un pouco delas, eso está plenamente en activo este estudo que estamos a realizar, é dicir, de que xeito as distintas medidas que se foron tomando en distintos ámbitos tiveron tendo impacto ou non no control da pandemia. Esperamos en breves semanas poder, esa é outra cousa dos problemas que tivemos, facer públicos eses datos, que eses datos é que non, como son datos recollidos, pois case pola boa vontade de centos, literalmente centos de persoas do sistema sanitario nas distintas comunidades autónomas que foron introducindo as medidas que se foron publicando no BOE e nos diarios oficiais das distintas comunidades autónomas, introducindo medida a medida e categorizando e logo pois se crearon índices de restricción según os distintos ámbitos. Unha cousa que vai máis casi cara ás leccións aprendidas é como foron de efectivas esas distintas medidas. Como comentaba antes a Alberto, unha das cousas que ocorreu é que cada quen fixo da súa capa un saio. Eso ten unha importante desventaxa. Ten unha ventaxa, que entonces podemos ver como foron as cousas. Entón, penso que esa lección aprendida sería importante. Neste momento, xa digo, pretendemos que os datos estean a dispor de todos os investigadores en breve, 2 semanas, 3, nos mesmos xa estamos facendo moitos análisis con eles, pero a idea é que se podan tirar todas as conclusións que se poidan de como foron de efectivas as distintas medidas tomadas, non? Outras iniciativas que non quero esquecer, cooperación internacional, da que podería falar moito Rosa, porque la participou activamente nela, de algún xeito liderouna, colaboración con outros países tamén, propiciada dentro da iniciativa da CEMAT, gromos e detección temperá, houve tamén iniciativas de interacción entre a matemáticas e a estatística en primeiro termo, e a inteligencia artificial, aportacións de colegas de cara aos descubrimentos de fármacos, a estrategias de vacinación, houve varios grupos que estiveron asesorando tamén a nivel de como as distintas estrategias de vacinación pois daban distintos resultados, como é lógico, en canto á incidencia da pandemia. En que orden vacinar a xente, eso é ao final a idade foi, como é bastante lógico, crucial. O presidente do CEMAT, como consecuencia de moitas destas cousas, participou en moitos foros, e algúns deles nos grupos de traballo multidisciplinar que creou o Ministerio para a Transición Ecolóxica. Unha cousa moi importante, antes comentaba tamén Alberto, grupo de reflexión sobre o suministro nacional de reservas estratégicas. A cuestión é que vai dar isto de sí? Non o sei. Pero realmente eso é moi importante. Dende o meu punto de vista, o máis importante é tratar de poñer as bases para que non nos volva suceder isto, o cual, pois non sei se se están poñendo de todo. Son bastante escéptico tamén nese sentido. Outros proxectos que me gustaría mencionar moi brevemente, para non pasarme do tempo porque quédame escasamente un minuto.
Pois algúns dos que temos traballados dende o noso grupo de investigación, desde o centro de investigación ao que pertencemos, que é o CITIC, na Universidade da Coruña, pois isto foi a iniciativa da Dirección Xeral de Saúde Pública, a predición diaria que estivemos facendo durante algo máis de mes e medio, en abril e maio do 2020, sobre o número de casos, número de xente hospitalizada, falecementos e demais, que se foi reportando cada día, cada noite, máis ben diría, ao director xeral, nesa época, algúns gráficos simplemente alusivos a que tipo de cousas nos pedían e fomos enviándolles. Tamén o proxecto COVID-20, que para mí é un proxecto, digamos, moi singular. Nunca na miña vida traballei seguramente con tanta xente e con moitos deles sen coñecelos, aínda hoxe, con moitísimas reunións que tivemos, pero algúns aínda non nos coñecemos en persoa, despois de centos, ou por lo menos decenas, moitas decenas de reunións, de moitos científicos de distintos ámbitos. É un proxecto que seguramente moitos de vos coñecedes ou vichedes falar del, que é a monitorización da carga viral nas augas residuais. Na cidade da Coruña dase a circunstancia de que hai unha estación depuradora que recolle as augas residuais de perto de 400.000 habitantes, os de Coruña e os 4, chamémoslle a xunta concellos limítrofes, Cambre non é estrictamente limítrofe, pero casi, digamos, a Coruña e esos outros 4, Oleiros, Cambre, Culleredo e Arteixo. Entón, tese unha información bastante interesante a nivel poboacional desa poboación da área metropolitana. Bueno, fixéronse moitas cousas, dende a mera monitorización, ata a estimación do número de portadores. Aquí vedes algunhas curvas nas que se amosa como foi a estimación da carga viral en vermello contra os datos oficiais de saúde pública aquí en Galicia, nesa área metropolitana concreta. En moitos períodos observouse unha anticipación importante das subidas da curva de carga viral nas augas residuais con respecto aos casos. Tamén na vacinación que está aquí en verde. Bueno, estas son curiosidades porque anecdóticamente xurden outras cousas, como, por exemplo, aquí tedes unhas estimacións. Estas son as estimacións das funcións de maior profundidade, estou falando xa de datos funcionais, donde se ve o caudal, cousas tan sinxelas como o caudal que recolle a estación depuradora ao longo dos minutos, neste caso, dos segundos, perdón, do día, 86.400 segundos ao día. Entón, vedes como o comportamento de nós como seres humanos cambiou moitísimo nos distintos momentos do confinamento. Gracias, María, remato xa. Neste proxecto COVID-20, a mí gustaríame comentar tamén un problema moi interesante que se nos deu para o que é a estimación da proporción das distintas variantes. Sobre todo porque nas augas residuais está todo mesturado. Entón, tes unha chea de cousas e tes que tratar, e o ARN do virus non está completo, está totalmente fragmentado. Entón, tes que tratar de averiguar como é de probable que sexa de variante tal, de variante cual ou que sexa na poboación, tendo en conta que temos fracturado en trociños pequerechos e as presenzas de mutacións en determinadas, non en unha, en moitos dun haplotipo, son as que se dan a caracterización de que sexa dunha variante ou outra. É un problema moi bonito, a pesar de que sexa sobre augas residuais, penso que é moi bonito, para o meu gusto. Nada, non me quero parar moito máis nisto, hai algúns outros proxectos nos que temos traballado, como o proxecto CERCOVID, que foi financiado pola Axencia Galega de Innovación, pero non quero pararme moito en comentar. Hai cousas moi interesantes sobre os medidores de CO2, que tamén saíron aquí a colación hai un momento. E tamén me interesa, quizáis deste proxecto, recalcar moi brevemente, fixemos tamén, e se está ao dispor das propias autoridades sanitarias dende hai moi pouquiño, unha modelización multiaxente e simulación de toda a comunidade autónoma galega e, sobre todo, do sistema hospitalario a nivel de estimación de ocupacións e demais. Foi unha das cousas que se fixo tamén neste proxecto CERCOVID que ainda non rematou. E tamén estáse ainda facendo o impacto de vacinación na incidencia da COVID-19. Realmente, casi vou parar aquí porque, sobre todo, os aspectos máis de reflexións personais e apreciacións, pois casi prefiro deixalo para o que vaya saindo ao longo da sesión. Gracias. Muy bien, gracias también a Escapello porque me vuelvo a brindar de estar aquí esta mesa de hoy. Quisiera, en primer lugar, también transmitir públicamente a mi
presentación o profesor Venceslao González, por docente premio en estadística, que nos hace sentirnos muy orgullosos de su origen, de que conte con ese premio muy merecido por parte un membro do Consello Galego de Estadística. Dicir que na miña intervención xirará en torno aos efectos da COVID sobre o que iba a ser o emprego e dedicarei os primeiros minutos a poner de manifesto a situación en que nos encontrábamos debido á pandemia, para logo referirme a como medir os impactos da misma tanto no PIB como no emprego, e por último poñer de manifesto unha serie de incertidumbres a que nos enfrentamos nos momentos actuales e as que queremos darlle alguna resposta. En primeiro lugar, quixera facer referencia á situación en que se encontraba a economía española con anterioridade á pandemia, é dicir, a situación se encontraba no cuarto trimestre de 2019 en que se enfrentaba a unha serie de desequilibrios macrofinanceiros que de alguma maneira se ponían de manifesto nos informes do Banco de España e que compartían casi a totalidade dos analistas. Estes desequilibrios referíanse á necesidade de incrementar o crecemento potencial da economía, a necesidade de corregir as disfuncionalidades do mercado de traballo, a necesidade de mellorar as contas públicas, a necesidade de abordar os desafíos relativos ao envellecemento, á desigualdade e ao cambio climático. Neste trimestre, no cuarto de 2019, de acordo ca orden da Consellería de Facenda, correspondía ao IBE elaborar un cuadro macroeconómico que reflexase o que ocurriría a finales de 2019, o conjunto do ano 2019, pensen que neses momentos, no cuarto trimestre, só tiñamos información relativa ao crecemento da economía e do emprego do primeiro e do segundo trimestre. Ben, o que ocorrería a finales de 2019 e ao longo do 2020. Ese era un cuadro que se elaboraba desde a perspectiva da demanda e que, ademais, tiña previsións sobre o comportamento do sector da economía que tiña previsións sobre o comportamento do emprego no relativo a postos de traballo equivalentes a tempo completo, no relativo á reducción da taxa de paro e no relativo á taxa de actividade de 16 a 64 anos. Ben, nese cuadro reflexábanse en parte os efectos deses desequilibrios da economía española no noso entorno máis cercano, nas distintas administracións territoriais, en concreto no caso de Galicia. Reflexaba tamén unha situación de ligeira desaceleración de crecemento, é dicir, un crecemento do PIB que se podía situar por debaixo do 2% e un leve crecemento do emprego, así como unha forte reducción da taxa. Este cuadro marcábase tamén no contexto do informe de posición cíclica que tamén elaboraba o IBE con ocasión da presentación do teito de gasto. E ese ano, ademais, estaba moi reciente ese informe do teito de gasto porque, como se habían celebrado eleccións, se iban a celebrar eleccións recientemente, habíase retrasado a presentación do informe do teito de gasto, o cual prácticamente para o ano 19 e 20 coincidían as previsións dun informe e do outro, e isto permitiríanos estender tamén as nosas previsións hasta o 21, 22, 23. Ben, de acordo ca lei de sostenibilidade financiera, de estabilidade presupuestaria e sostenibilidade financiera, cando o cadro macroeconómico que presenta unha comunidade para acompañar os presupostos, que ademais é absolutamente necesario para ter unha boa previsión de ingresos, cando difiere do cadro macroeconómico do Estado, é obligatorio enviar a autoridade independiente de responsabilidade fiscal para que valore o contido dese cuadro macroeconómico, informe se avala ese contido, ou se ese contido, e ese resultado ademais é obligatorio dado a conocer con a oportunidade de presentar os presupostos. A consideración que mereceu a IBEX as previsións feitas polo Instituto Galego de Estadística é que eran prudentes e ademais estaban en concordancia
con o que se lles exigía aos distintos Estados membros da Unión Europea na directiva de 8 de novembro de 2011, que cumpría a satisfacción os requisitos exigidos. Isto permítenos, dado que ademais os previsións que se iban presentando por parte de distintos entes, tanto públicos como privados, nos primeiros meses do ano 2020, estou falando de xaneiro, febreiro exclusivamente, bueno, eran bastantes coincidentes co que nos presentamos. E iso permítenos construir un escenario contrafactual do que houbera podido ocurrir razonablemente se non houbera habido pandemia. Entón, iso é o que se representa na transparencia seguinte de a línea superior. É dicir, un escenario de crecemento suave. Hai que tener en conta que facíamos ten o nivel deportivo no cuarto trimestre do 2010. O paso do tempo, eso permitiríamos comparar os resultados obtidos da contabilidade trimestral con ese escenario contrafactual, que, por tanto, o que sería un impacto da. Ben, o que ocorreu con posterioridade a todo eso xa é de todos conhecido. A mediados de marzo de 2020, confirmase a aprobación e a finales de mes paralízase a actividade económica durante 2 semanas. Era unha situación inédita onde nos solicitaban información sobre o impacto económico das distintas medidas. Se xa con anterioridade estábamos en falta de non ter datos diarios de actividade de emprego, nesta situación eso volvía a se evitar. Eran os fallos que teníamos no sistema de sistema. Os indicadores económicos conxunturales e numéricos que disponíamos, como mínimo, presentaban un mes de desfase con respecto ao mes de referencia. É dicir, que teríamos a principios de maio algo que pudo haber ocurrido no mes de marzo. Eso tamén dificultaba os análisis. Añadía incertidumbre sobre a magnitud de impacto das medidas en cada sector da actividade no emprego. Terían un correspondente impacto que tampouco podíamos utilizar os modelos de predicción. Foi un choque demasiado grande de oferta e demanda como para que as series históricas nos permitiran realizar eses impactos. Ademais, a desescalada non foi uniforme, que añadiu complexidade, pois non conocíamos o ritmo do que se estaba sucedendo por sectores. Hasta que fomos obtendo información de indicadores conjunturales, que se foi un dos objetivos do de manter a información que estábamos tendo e, sobre todo, lograr manter os resultados da contabilidade trimestral. Hasta ese momento non conocíamos o impacto ni a magnitud da crisis. Ademais, había tamén moita incertidumbre sobre a duración e a intensidade da pandemia. A economía víase influída por decisións adoptadas polos gobernos en función das recomendacións que lle facían desde o sector sanitario. En principio, necesitaríamos, penso que, combinar modelos de prevención epidemiolóxica con modelos, especialmente do tipo de SGE, é dicir, modelos de equilibrio general dinámico e estocástico. Dícese en moitos foros que a evolución da pandemia e a evolución económica eran dúas caras da mesma moeda. Que, por un lado, aumentaban as restriccións, a economía, a actividade económica baixaba, se baixaban as restriccións, a actividade económica aumentaba. Neste gráfico, tal vez se pode observar como ocurría no ano 2020, de finales de 2020 a 2021. Parecía que estábamos en unha economía de sube-baixa, é dicir, é casi imposible decir que o que vai ocurrir porque non tiñamos información de outra parte, de tanto se iban a producir esas restriccións. Ben, a reducción da incertidumbre, finalmente, está se vendo co aumento da vacinación, o feito de que no terceiro trimestre a cercanía se vai alcanzando na inmunidade de grupo, pois abre as portas a un levantamento de
un orientamento xeral das restriccións e há unha confianza de que a recuperación parece que está a punto de iniciarse. Para apoiar a mesma, e co objetivo de que nadie quede atrás dentro da Unión Europea, a Unión Europea puxo en marcha o maior estímulo fiscal da historia, os fondos da todos os fondos Next Generation, un importe de 7.500 millóns, que é aproximadamente 144, perdón, estou dicindo malas cifras, 150.000 millóns de euros, dos que aproximadamente 144.000 millóns serían os que corresponderían a España, deles 30.000 aproximadamente en transferencias e outros 70.000 en préstamos. Isto provoca unha serie de incertidumbres sobre cales son os efectos, tanto o Banco Central Europeo como a Dirección Xeral de Economía e Finanzas, a través dos seus respectivos modelos, fixeron distintas simulacións dos impactos económicos. Por parte do Banco Central Europeo, un documento de inicios deste ano, de xaneiro en concreto, intentaba medir estas posibilidades de utilizar os fondos. Utilizalos en inversión productiva, utilizalos en gasto improductivo ou utilizalos en reducción de deuda. Non aclaraba que parte era de cada un, deixar a incógnita en función das previsións de cada cual, e, por súa parte, o fin, a través do seu modelo SRD, intenta medir o impacto. Ese modelo, ademais, é un modelo que está calibrado para os distintos países da Unión Europea e ofrece resultados na medición de resultados. Esas son unha serie de incertidumbres en ese sentido, é dicir, se é posible reproducir ese modelo para Galicia, para unha comunidade autónoma ou en concreto para Galicia, si con eso podemos estimar os impactos dos distintos fondos que todavía non conocemos a distribución territorial, é dicir, neste momento hai unha distribución do que pode corresponder a España, de como se vai executar por países. Algunos países van facendo simulacións onde suponen que entre un 80 e un 90% de inversión vai a inversión productiva, que hai un 10%, un pouco máis restante, que vai a gestión, a pura gestión simplemente necesaria para levar a cabo as outras actuacións, que desa inversión productiva, as duas terceiras partes vai a inversión en tangibles, a terceira parte vai a inversión en intangibles e a mitad desa terceira parte vai a inversión en máis e máis. En definitivamente non se coñezan todos os proxectos que se meten na consideración, pois é difícil saber o acertado ou non destas. Pero o que sí intentamos dar resposta é un método que podemos utilizar para resolver determinadas incógnitas para Galicia. Nese sentido, decir que, bueno, o modelo SRD, que está calibrado para 27 países da Unión Europea, tamén o temos calibrado para Galicia, estamos en condicións de realizar simulacións de distintas medidas. Bueno, creo que está de tal control que cualquier outra pregunta ao longo deste debate. Esta agenda de intervencións, Diego Ramiro Fariñas, director do Instituto de Economía, Xeografía e Demografía do Consello Superior de Investigación Científica. Muy bien, muchas gracias. No sé si veis la pantalla bien. Perfecto. Pues muchas gracias por invitarme y por participar en esta mesa redonda. Es un placer estar aquí y más hablar detrás de José Antonio, director del Instituto de Estadística gallego. Realmente para todos los que estáis en estadística, yo ahora mismo desearía ser un estadístico, porque hay una auténtica revolución en los institutos de estadística y en toda la estadística española y europea,
en la nueva producción de productos y de datos a través de estadísticas experimentales o a través de la creación de nuevas estadísticas, fundamentalmente estadísticas longitudinales. Y en esto el Instituto Nacional de Estadística ha hecho un gran trabajo, pero también los institutos de estadística regionales. Ahora mismo, dentro de unos días, tiene lugar las JECAs, las Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas, donde los institutos de estadística presentan sus nuevos productos, sus nuevos trabajos. Yo tuve la suerte de dar la conferencia inaugural de las anteriores JECAs y siempre me quedo admirado del trabajo que se está haciendo en los institutos. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente del impacto demográfico que ha tenido la COVID en varios aspectos. No me voy a centrar mucho en las migraciones ni tampoco en el aspecto de la movilidad, aspectos que se han trabajado bastante. Las migraciones no tanto porque no han salido datos hasta hace no mucho, pero bueno, ha afectado bastante a las migraciones. Me voy a centrar fundamentalmente en la fecundidad, en la mortalidad y en lo que ha realizado el CSIC durante este periodo. En términos de fecundidad, esto es de un artículo de los Proceedings of the National Academy of Science que ha salido no hace mucho, donde muestra el efecto, el impacto que ha tenido la pandemia en la fecundidad en diversos países. En el caso de España veníamos ya con una caída de alrededor de un 3% de los nacimientos anuales desde 2009. Esto quiere decir que ahora mismo nacen alrededor de unas 360.000 personas, cuando en 2008, ahora mismo están naciendo alrededor de 160.000 nacimientos menos de los que estaban naciendo en 2008 para el año 2019. Si le añadimos ahora incluso la pandemia, como se puede ver aquí en los gráficos, el efecto que tuvo la pandemia fue fuerte y notable, sobre todo a partir de noviembre del año pasado, que son niños que se concibieron durante el periodo de la primera ola, y sobre todo el impacto más importante fue durante diciembre y enero, donde los nacimientos cayeron del orden del 20%. Ha habido una ligera recuperación en los meses que coinciden con la apertura, el final del estado de alerta, y luego veremos a ver cómo afecta la segunda ola en los nacimientos. Yo creo que volverá a afectar y probablemente el conjunto del año pues acabe cayendo. Aquí se ven las caídas de noviembre y diciembre. Estos son datos de la web del INE que se pueden ver directamente en su página. Los datos de 2021 con la caída de enero, la recuperación, y aquí volver a los datos de 2020, no llegamos a tener los datos de 2019, y en conjunto la serie mensual de 2021 pues va por debajo de lo que había sido la serie del 2020 o las anteriores. Esto sería el efecto que ha tenido en fecundidad. La estimación del INE para este año es que el 2020 estaremos en 1,18 hijos por mujer. Esto también va a provocar el posponer los nacimientos, el retrasar la fecundidad en un país como el nuestro, que ya tiene los niños a una edad muy avanzada, y esto tendrá consecuencias. Podemos debatir luego sobre estos temas. Marina ya ha hablado mucho sobre el perfil de la mortalidad, no voy a abundar en él. Fundamentalmente hombres, personas mayores. En casos concretos, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de la Ciudad de Madrid, pues se puede ver también a nivel municipal, o se puede ver a nivel de la ciudad cómo han sido esas curvas de mortalidad por edades. En este caso aquí, pues lo que hemos puesto son la mortalidad diaria suavizada, son razones de mortalidad observados, partidos esperados, para diversos grupos de edades, y marcando el inicio del estado de alarma y el final del estado de alarma, y cómo afectó a los grupos. En el caso de Madrid, pues supuso un incremento de más de 5 veces la mortalidad ordinaria en la ciudad y en la comunidad. Hace poco ha salido un artículo publicado en el International Journal of Epidemiology, donde se ha tratado de ver, hacer una estimación de cuál ha sido el impacto en esperanza de vida, en caída de esperanza de vida de la pandemia. Como saben todos los que están presentes, pues
La esperanza de vida tiene un comportamiento más bien lineal de crecimiento, aunque hay mucho debate al respecto, creciendo alrededor de 0,2 años la esperanza de vida de forma anual. Ese crecimiento, que era la media que se había llevado entre 2015 y 2019, se ha visto detenida por la COVID. Las estimaciones del INE es que la caída en esperanza de vida ha sido de 1,24 años, más caída para los hombres que para las mujeres. España ha sido uno de los países más afectados. En el artículo están teniendo solo en consideración parte de la pandemia. Si tuviéramos ahora el conjunto de la pandemia, probablemente aparecerían otros países como los países bálticos o como Rumanía, que están experimentando ahora unas olas posteriores bastante fuertes. Si el análisis lo hiciéramos por regiones, pues evidentemente aquellas que en 2020 se vieron afectadas por la primera y en parte por la segunda ola, parte de la segunda ola, el efecto pues se concentraría fundamentalmente en la zona central de España, en todo lo que sería la zona alrededor de Madrid y alrededores, donde cayó la esperanza de vida en alrededor de 2,7 años para los hombres y alrededor de 2 años para las mujeres. ¿Esto qué significa para el conjunto de España? Pues en la esperanza de vida de los hombres es volver a 2013 y en la esperanza de vida de las mujeres es volver a niveles de 2010. Todos, cuando vemos una imagen como esta, ya se nos ha quedado grabada que ver una imagen de una radiografía de tórax como esta ya nos trae a la memoria COVID. Pues aquí, precisamente, y que me perdonen los médicos que estén presentes, no es realmente una radiografía del COVID, de la COVID, es una radiografía de la gripe del 18, donde en la gripe del 18 el efecto en caída en esperanza de vida en España fue de 12 años, algo más de 12 años, entre la esperanza de vida de 1917 y 1918. Cayó también en 1919 y cayó también más de 3 años en el 1920. Siempre hablamos de la gripe del 18, pero hay que tener en cuenta que la gripe del 18 se arrastró por varios años en España con una fuerte ola en diciembre del 19 y principios del 20, y en otros países con olas consecutivas más tarde, en los años 20 y en los años 30. Lo que supuso esta pandemia es un total de muertos estimados de alrededor de 260.000 muertos, y en un país que tenía menos de la mitad de la población que tenemos en la actualidad. Si comparamos las pandemias de la gripe del 18 a nivel diario y la COVID, aquí estamos viendo otra vez observadas partido esperadas. Lo que notamos aquí es que, a pesar que la caída de esperanza de vida fue muy fuerte en la gripe del 18, fundamentalmente debido al patrón de edades de la mortalidad, el incremento en la mortalidad que se ha producido en la COVID ha sido superior a la gripe del 18. En la gripe del 18 partimos de niveles de mortalidad muy altos. La mortalidad basal era muy alta y por eso el efecto no es tan grande. Aquí lo que he hecho ha sido sincronizar ambas curvas para que se puedan ver comparando en el tiempo. Aquí es con las fechas reales. La COVID fundamentalmente afecta en la primera ola entre la semana 10 y la semana 15, que es el final de marzo, principios de abril. El caso de la gripe del 18, la ola primera, la ola de primavera, afecta fundamentalmente en mayo, alrededor de las fiestas de San Isidro, en Madrid, con una ola muy fuerte, y se alarga, como ven aquí, hasta la ola de diciembre del 19 y enero del 20. Los datos de la COVID vienen de Momo. Los datos de la gripe son de trabajos, de proyectos que se están desarrollando en el CSIC, donde se está creando un registro longitudinal histórico de la ciudad de Madrid. Aquí en esta ola no he metido pues, lo que ha sido la ola de otoño, que se puede ver aquí con los datos del INE, y las olas posteriores del final del año, pero básicamente lo que tendríamos aquí es la subida del final de octubre, que tuvimos un pico, y luego el efecto que hubo después de la Navidad. Y el incremento de la mortalidad, pues ya se ha descrito antes lo que ha supuesto.
en cuanto a muertos y cómo está yendo también el 2021 con un incremento en la mortalidad. Si soy demógrafo, si no les coloco una pirámide me matan. Entonces, algunas veces ya deberíamos pensar en si les llamamos pirámides o les empezamos a llamar cometas o de alguna otra manera, porque una de las cosas que se caracteriza a España es por tener una estructura por edad muy envejecida. Ahí he puesto en una pirámide pequeñita lo que sería la España rural, la España de los municipios de menos de 2.000 habitantes, que son más envejecidos todavía. Y la distribución de la población mayor. Aquí he puesto los datos brutos, que me perdonen, pero es que siempre durante la pandemia ha habido una gran confusión entre datos brutos, datos, estimaciones, tasas y demás. Pero bueno, para que comprendan que en algunos casos cuando se refieren a el número de personas mayores que han muerto en Madrid o en Barcelona o en otras áreas, hay que tener en cuenta que son las áreas más pobladas de España y donde tenemos un mayor número de población mayor en número cuantitativo. Si hablamos en porcentajes, pues lo que tenemos en la imagen está clara, donde tenemos aquí el porcentaje de población de más de 65 años y el de más de 80, las zonas más oscuras son las zonas más envejecidas de España, que también se puede ver a nivel municipal utilizando los datos de 65 años y más. Pues está toda la parte de Castilla-León, toda la parte de Galicia, fundamentalmente Orense, Lugo, no tanto las zonas costeras. ¿Qué estamos haciendo en el CSIC en algunas de estas cosas? Bueno, una de las cosas que hemos hecho es la encuesta a residencias de personas mayores, que se ha referido en medios continuamente como el censo de residencias del CSIC, no es un censo como tal. El CSIC en el momento inicial de la pandemia puso a disposición de todo el mundo el censo, encuesta de residencias que teníamos. Básicamente es una encuesta postal que se realiza al conjunto de las residencias que hay en España. Esa base de datos de residencias se mantiene. Con esa encuesta que se hace, que es una encuesta sobre ocupación, sobre características de las residencias de personas mayores, se hace una estimación de cuántas plazas hay disponibles y cuántos residentes hay. En 2020 repetimos esa encuesta. En las residencias de personas mayores pues hay alrededor de unas 313.000 personas residiendo y alrededor de 500.000 de personas dentro de las residencias si se tienen en cuenta los trabajadores. Durante la pandemia hemos estado continuamente tratando de solicitar que haya no solo datos abiertos. Me alegra mucho que Marina ya vayan a poner a disposición la encuesta N-COVID, los datos de la encuesta N-COVID en breve a disposición de todo el mundo. Una encuesta que se ha realizado gracias en gran medida a la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, que ha aportado su gran trabajo, como siempre. Y también en el caso de las residencias, lo que hemos solicitado por activa y por pasiva es que se cree un censo oficial de residencias y el BOE del marzo del 2021 ya lo introduce en el Plan Estadístico Nacional y el INSERSO lo desarrollará en algún momento en el futuro. La otra cosa que hemos pedido, y que ya lo ha destacado también Marina, es que hay que tener ya un registro longitudinal de personas mayores dentro de residencias, residiendo en residencias de personas mayores en España. Y eso creo que es algo que deberíamos tener. Del mapa de residencias, pues el mayor número de residencias se concentra fundamentalmente en Madrid, Barcelona, en Asturias y en alguna provincia del País Vasco. En cuanto a número de plazas de residentes, también es Madrid y Barcelona los que tienen más plazas en residencias. Por lo tanto, visto lo que ha ocurrido en las residencias de personas mayores y el efecto que ha tenido, como han demostrado algunos de los trabajos que han hecho en el Instituto de Salud Carlos III, utilizando los datos del CSIC sobre residencias, las residencias y la distribución de residencias han tenido un efecto muy claro durante la evolución de la pandemia. ¿Por qué? Pues básicamente porque en ellas reside la población más vulnerable que tenemos en nuestra sociedad, mucha de ella que necesita contacto físico directo para poder desarrollar la actividad diaria. ¿Qué cosas se ha hecho en el CSIC? Pues justo en el 11 de marzo se crea un comité de coordinación de todo lo que es la plataforma de salud global.
La figura más visible que todo el mundo conocerán es Margarita del Val, que ha sido la que ha coordinado toda la plataforma, y ahí hemos participado algunos modestamente durante todo este año y medio, que ha sido probablemente una de las actividades más intensas que se puede vivir. Esto es lo que se ha ido haciendo, las donaciones que se han recibido por parte de empresas e instituciones, que nos ha ayudado muchísimo a poner en tiempo récord en marcha proyectos de investigación. Se han hecho productos, muchos de ellos los conocen porque los tendrán por ahí, las famosas mascarillas del CSIC, las vacunas que están en marcha, los métodos de diagnóstico, el tema del análisis de aguas, otra serie de aspectos. ¿En qué se resume? Pues básicamente en 800 resultados de investigación, 120 proyectos del CSIC, alrededor de 180 resultados de transferencia, un máster que se ha creado específico sobre pandemias y el trabajo coordinado de 330 grupos de investigación durante este tiempo. Y que sigue. Ahora mismo la plataforma, aquí tienen su página web donde pueden ver todas nuestras actividades. Sigue desarrollando el trabajo a toda máquina como empezó, de forma efervescente, y todo eso ha sido posible gracias a estos patrocinadores que nos han permitido llevarlo a cabo. Yo creo que esto lo pararé aquí. Yo creo que hay temas para el debate de qué cosas están cambiando, qué cosas se han hecho muy bien, qué cosas no se han hecho bien, pero yo creo que podemos hacerlo ahora en las intervenciones del público o de los presentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Damos entonces paso pues, a acerca de preguntas, de cuestiones, este momento para el debate. Nosotros, los 4 comienzos hemos tenido cosas muy interesantes. Abrimos con la práctica de intervención, los que estáis aquí en la sala, y no sé si hay alguien conectado en este momento. Espera, que acabo de minimizar. Jacobo, por favor. Hola, buenos días. Tengo un par de... Espera, Jacobo, espera. Un par de preguntas para Alberto Ruano. La primera es, si habéis tenido en cuenta en este trabajo, mencionabas al momento de presentación, la posible heterogeneidad, la posible fuente de heterogeneidad debida a un diferente protocolo, la recogida de datos, el suministro de información de las comunidades autónomas en relación a otros países que pudieran tener registros unificados para tomar datos a nivel regional. Y la segunda pregunta, quería saber tu opinión sobre la estrategia de vacunación, qué opinas sobre vacunar a niños, teniendo en cuenta que estamos en un momento ya casi post-pandémico, la sintomatología leve que hay de la COVID en menores y ciertos episodios de miocarditis que se han reportado y que presuntamente podrían estar relacionados con alguna de las vacunas. Gracias. Gracias. Acerca de la primera pregunta, entiendo que te estás refiriendo a la variabilidad COVID en países europeos y se utilizó siempre la misma información, procede toda del CDC, son datos públicos y donde no hemos entrado ha sido en estos protocolos que pudiesen subyacer detrás de estas recogidas. Entendemos que son datos que aparecen en el CDC, son datos que entendemos que están suficientemente validados y por lo tanto los damos por válidos. Acerca de la vacunación en niños, yo tengo una opinión muy clara y es que trataría de vacunar primero a toda la población mundial antes de vacunar a los niños. Una vez que la población mundial estuviese vacunada, si la autoridad sanitaria, que sabe más que yo de esto, y las entidades reguladoras de la aceptación de vacunas para estos grupos poblacionales dicen que esto es adecuado, pues yo vacunaría a mis hijas. Bueno, mis hijas ya son mayores, no tienen más edad, pero si tuviese hijos menores sí que los vacunaría. Pero primero vacunaría a toda la población mundial. Gracias, Alberto. ¿Más intervenciones? Adiós.
gracias por la charla. Mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas y no casi ya están en la. La primera es sobre la estrategia de comunicación de los resultados científicos del público en general. Porque me da la sensación de que en ciertos momentos durante la pandemia hubo un poco de sensación de saturación de información, de a lo mejor intentar comunicar muchos resultados a la vez, ser muy sincero sobre la incertidumbre, pero quizás lo que mencionaba de la sensación de mensajes contradictorios, cómo se podría mejorar eso para no perder la confianza de la gente. Y en segundo lugar, por poner un poco en las cosas que se han aquí, es que, bueno, España estaba liderando, bueno, ahora no estoy bien de acuerdo las cifras, pero estaba liderando los porcentajes de vacunación, porque se vio que lo que el principio parecía que era el reto, era desarrollar la vacuna, pero en muchos países al final el reto es convencer a la gente para que se vacune. No sé si hay algún estudio que busque pues, establecer qué factores están influyendo ahí. Y porque, bueno, sé que se había hablado de que igual era por el sistema de salud pública, pero en muchos países con un sistema de salud pública fuerte hay bastantes diferencias. Entonces, no sé si hay algún estudio o si tienen alguna. Gracias, María. Bueno, penso que se apuntan dúas cuestións moi interesantes. De feito, eu tiña unha delas, o tema da comunicación, que se fixo durante a pandemia, a comunicación que se nos fixo a ciudadanía, da situación, dos datos, das prediccións, dos impactos esperados. Alberto comentaba, nas medidas parecía que a veces nos daba información contradictoria, e tamén o dicía Diego na súa intervención, non? E creo que evidenciaba un pouco o anumerismo, que eu creo que percibimos, ¿no? Socialmente, de non sabemos interpretar datos brutos, datos aplicados, incidencias, tasas. Sobre a cuestión da comunicación, ¿qué opináis? Yo, bueno, no sé, yo sí creo que en algunos casos la comunicación ha sido mala. A mí muchas veces me molestaba ver en los medios de comunicación, de gran difusión, televisión así, pues que se dijese que a lo mejor la vacuna pues había tenido algún efecto malo, ¿no? En la población, cuando la inmensidad del efecto es positivo, muy positivo, ¿no? Por ejemplo, esos casos de miocarditis que muchas veces vienen en medios de comunicación. Yo he leído recientemente que el estudio sobre la miocarditis había sido retractado. Y esto no sale en el medio de comunicación. O sea, sale, esto es malo, cuidado. Y en realidad, esto era falso o hay un problema con los datos, esto no sale. Yo creo que aquí los medios, en algún momento, esto he comentado a algún periodista, tenían una labor educativa y a lo mejor incluso cierta censura informativa en un mundo en donde se nos ha confinado acerca de que la vacuna podía ser no tan buena como decían y ha sido buena, igualmente la voy a aplicar. No sé, esto es muy serio lo que estoy diciendo, pero... Sí, yo coincido con lo que dice Alberto, pero... Ahora sí, coincido con lo que dice Alberto y es lo que tantas veces hemos oído la frase. La noticia para los medios es que el niño le muerda al perro, no que el perro le muerda al niño, que es lo que ocurre casi siempre, pero no se reporta esa información y eso es una pena. Seguramente que los investigadores, los científicos también tenemos nuestra parte de culpa. Y lo que pasa es que la COVID no es un buen momento porque no damos abasto. Entonces, yo creo que en general no hay tiempo para... No hemos tenido tiempo, los investigadores dedicados a estos temas, a poder hacer quizás otras cosas. O a lo mejor sí, porque bueno, hemos visto en medios de comunicación que ha habido, no sé si científicos o por lo menos expertos en algunos temas. No siempre, porque también están pues, los típicos todólogos, como se suele llamar ahora, que son expertos y entonces también están hablando de la COVID. Pero bueno, en algunos medios sí que hay que decir que han estado presentes pues, personas que son expertas en estos campos y eso es de agradecer. Para mí no debe. Coincidindo con que están metidos en mesa, é verdade que sempre se nos acusa de difundimismo. Creo que as nosas preocupacións fundamentalmente son facer as cousas ben, ter unhas metodoloxías claras, ter unhas metodoloxías sólidas. O fundamental é a transparencia. E a partir de aí, claro,
periodista busco titular, pois, ao mellor non me interesa a maior parte da información, me interesa só sacar un título, poñer un énfasis en algo, eu non teño maior importancia, pero eso como corregimos. Creo que a formación das persoas é como se vai conociendo todo eso. E a medida que se vai elevando a nivel formativo das persoas, a nivel crítico, eu creo que se vai valorando máis onde hai transparencia, que é o único camino, creo que é o único camino. É seguir na línea, de decir, intentamos facer as cousas ben, iso é o que se pode facer. A minha opinión particular sobre o tema. Já sei que, ao final, difundimos mal, vale, e que demais, pois, calquer comentario na tele, con tal de que seña un pouco os confrontamientos. Bueno, que vamos. Diego, no sé si quieres hacer alguna explicación. Yo lo que diré es que la producción estadística que se ha hecho durante el periodo de la pandemia ha sido tremenda y ejemplar a la hora de dar una respuesta, no solo desde institutos de estadística como tal, sino también desde el propio Instituto de Salud Carlos III, dar una respuesta a una necesidad de datos de forma continua y de forma masiva con nuevos productos, con unas estructuras de personal, con un número de personal bastante reducido y mermante en los últimos años. Por lo tanto, yo considero que ha sido casi heroico que hayan conseguido realizar estos nuevos productos, mantengan la producción estadística, se haya podido hacer las cosas que se han hecho con el número de personas que estaban al cargo de poderlo hacer. La producción que se ha solicitado por parte de los grupos de investigación se ha hecho. El Instituto Nacional de Estadística ha creado la estadística de movilidad, un trabajo que ya llevaba haciendo para el censo del 2021, que se criticó mucho en medios en algún momento, pero que ahora resulta que ha sido una de las cosas que mejor ha funcionado durante el periodo de la pandemia. Los nuevos productos de estadísticas semanales de funciones, las estadísticas mensuales de nacimientos, dando esa información con una rapidez inaudita. El INE normalmente esos datos los publica al año siguiente o así, ahora los está publicando apenas con 2 meses, y igual ocurre con otra serie de productos. Y esto es lo que decía al principio de mi intervención, ocurre porque ya hay la mentalidad en los institutos de estadística de cambiar la forma de producción estadística. El censo del 2021 de España va a ser un censo totalmente basado en registros administrativos, con datos adicionales de otras fuentes. Yo les invito a venir aquí el día 22 y 23 de febrero, donde van a tener las terceras jornadas del censo del 2021 que coorganizamos con el Instituto Nacional de Estadística, donde se van a poder ver esos avances en la producción estadística, qué cosas se está haciendo. Porque yo creo que eso nos va a beneficiar a todos, sobre todo a los investigadores, que vamos a tener unas herramientas muy buenas, sobre todo para algunos de los aspectos que ha mencionado Marina, que es la creación de estadísticas longitudinales donde podamos medir o observar la causalidad y no basarnos en datos que son los mismos datos que se venían produciendo desde el 2000, desde el siglo XIX. Es que me quiero remontar más atrás todavía. Gracias. Bueno, en línea con tu siempre comentabas sobre la comunicación, ¿no? Comunicamos mal, pero muchas de las veces tampoco no tenemos una sociedad preparada para entender críticamente lo que se está comunicando, ¿no? En este senso, comentaba que en la Federación Europea de Sociedades de Estadística, de Defensa, se está tratando de mover una iniciativa a nivel europeo para luchar contra o anumerismo, que realmente pues, durante esta pandemia se dice podía estar ligado tamén pues, a esos rexeitamentos, a vacinación, por non entender realmente cuál era o contexto. ¿No? Esta iniciativa se inició en Suiza, porque en Suiza pues, foi unha das vocacións para poñela en marcha, que contempla unha serie de intervencións no ámbito educativo, ¿no? Con actuacións de os primeiros anos de escolarización, tratando de traballar pues, as competencias transversais de entendimiento numérico, de razonamiento e
penso que nese sentido nos queda moito por facer. A segunda cuestión de María se iba ao plano internacional e iba a quixera complementar con algo máis. Sempre miramos agora, non? Que aspectos do que dices que se fixo noutros países votaches de menos aquí ou pensades que se podía ter aproveitado para luchar contra a pandemia a nivel autonómico, a nivel estatal. Do que dicía Ricardo, eu coordinei o Grupo Internacional do CEMAP e nunha das xuntanzas, fundamentalmente estadísticos, nunha das xuntanzas, o representante de Finlandia e o de Dinamarca nos comentaba que os seus gobernos o primeiro que fixeron foi crear un grupo de expertos da saúde pública, da estatística oficial, do ámbito das matemáticas e que eran eles, fundamentalmente, quienes marcaban as medidas a tomar, a trayectoria. Vale, Finlandia non é comparable, moi pequeno, con población fundamentalmente concentrada en Reykjavik, pero esa mentalidade, pues bueno, non só os que estábamos do sur, ¿no? Estaba en Italia, Portugal, pues foi algo que sí, pues, por que aquí non? Por unha falta de coordinación entre entidades, porque non somos acostumbrados a facelo. Que crees? Bueno, si querés. Penso que hai un certo problema de legislación. É dicir, fixen referencia a que votábamos de menos as series diarias. Ponte na información, como foi o caso do Instituto Nacional de Estadística e Estudios Económicos de Francia, que recibía información diaria de nacimientos e defuncións, que recibía información diaria de altas e baixas de empresas. Iso é obrigado pola propia legislación francesa. Cando se dá de alta unha empresa, non só se comunica ao correspondente gestor administrativo, ao correspondente unidade administrativa onde se ten que dar de alta, senón que simultaneamente, a persona non se con outros, pero aquela simultaneamente enviábase unha copia do Instituto Nacional de Estadística. Entón, o Instituto Nacional de Estadística recibía a información, por lo tanto, podía escutar. Pero iso é en base a unha legislación. As series diarias proceden normalmente de registros administrativos. Se cando se crea un registro administrativo, o legislador fora consciente da súa utilidade, creo que inmediatamente o debería exigir que se puxera a disposición dos usuarios. Eu, nas series diarias, sempre comparo dos exemplos. Con unha información diaria da Seguridade Social, que, teóricamente, a afiliación diaria aparece o segundo día laboral de cada mes, que é cando publican os resultados, e aparece unha desagregación do mes anterior, diariamente. Pero non volve a aparecer hasta o mes seguinte. Iso non é unha información diaria, iso é unha información mensual desagregada diariamente. Como contrapartida, por outro exemplo, se entramos no portal pescadegalicia.com, en estadísticas aparece as ventas en primeira comercialización. Aparece por lonxa, por cada unha das lonxas, as ventas en cantidad e valor, e por cada tipo de pescado, e por cada especie. Hoxe ten unha información, mañá ten unha información distinta, pasado ten unha información distinta, eso sí é unha serie diaria. Hai outras series que se ofrecen con desagregación diaria, son semanales. É importante que deixemos do nivel mensual ou semanal. Pero creo que eso o legislador, ten bastante que decir no tema, é bastante que apoiar, que bastante que facilitar as cousas. E se eso se facilita, non cabe dúda, utilidades e información sería moito maior, que non estaríamos, recordar que creo que era por o rector despois, nunha situación como hai 25 anos, cando eu entrei no INE, era aquela tarea de Luis Castillo, o director, unha presentación dun programa estadístico no seno do Consello Superior de Estadística de España, decía que teñen os moi mellores facultativos dedicados a correr detrás do dato, en vez de elaborar estadísticas. Parece que hoxe todavía sigue pasando iso. Non me parece que estemos nese sentido nos momentos acordes da situación actual. Sí, yo sobre esto sí que quería hacer algún comentario, porque a mí personalmente también me llamó mucho la atención que, yo lo comenté antes, la generación de información en un estado de alarma. Para mí, tú lo has
comentado, es inconcebible que en un estado de alarma no se den datos los fines de semana. No lo puedo entender. Entonces, esto por un lado. No entiendo tampoco, no tiene mucho que ver con esto, pero que se declare un estado de alarma, pero que se deje más de un día para aplicarlo. Si es una alarma ya. Y eso significa un movimiento de la población. Pero sí que creo, y vosotros desde el ámbito estadístico creo que hay esa posibilidad, creo por un lado que, en mi opinión, España como país debe de mejorar muchísimo, por un lado, la generación de información y el acceso a esa información, porque tenemos mucha información, pero mucha de esa información está difícilmente accesible. Las administraciones públicas son muy reticentes a esa información. Los servicios de salud es muy complicado, farmacia, actividad económica, es muy difícil, accidentes laborales, es tremendo. Y por otro lado, por ejemplo, en lo que es registros sanitarios, que le dan muchísima información en el ámbito de lo que es el cáncer. La mayoría de países europeos tienen un registro nacional de cáncer de base poblacional. España tiene registros, en algunos casos autonómico, en otros provincial. Solo el 30% de la población española cubierta por un registro poblacional. Y tú vas a otros lugares, países nórdicos, los datos americanos son todos accesibles y esto además te permite comparar. Y allí tú puedes escoger y dices, oye, y tengo este dato que me da la mortalidad de cirugía cardíaca para este hospital, a ver hasta dónde voy a operar. Y esto es, para mí, es la base de mejorar la competencia. Tú compites, si tú quieres tener menos o estar mejor en muchas cosas, ¿no? Creo que es donde hay que trabajar. No sé si Diego, Ricardo, Bueno, sí, en relación con lo que está comentando Alberto, dentro de las vivencias, si queréis, que me han tocado, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que, por ejemplo, en la colaboración que tuvimos con la Dirección General de Salud Pública, fue iniciativa de ellos y eran los que estaban especialmente urgidos a que les pudiésemos facilitar esas predicciones. Solo pudimos obtener extracciones de datos individualizados, anonimizados, por supuesto, hospitalarios del sistema público gallego en 2 ocasiones a lo largo de estos 48 días. ¿Y eso por qué era? Por el enorme trabajo que les llevaba a los informáticos tener que programar scripts específicos para podernos suministrar esa información. Estoy hablando de orden de días de trabajo. Claro, yo lo que no puedo entender es que tengamos un sistema en el que ocurre eso. ¿Por qué fundamentalmente será así? Quizás porque las personas que pudiesen hacer la parte de análisis de datos, ciencia de datos, si queréis, estadísticas, pues no forman parte del núcleo fundamental en el que cuando estos sistemas se han pensado, se han diseñado, donde evidentemente el concurso de los informáticos es crucial, pero también no debería de ser la opinión de los que en algún momento van a tener que analizar datos, sobre todo al enfrentarse ni más ni menos que una pandemia. Entonces, desde mi punto de vista, hasta que permee un poquito más la presencia de los científicos de datos, si queréis llamarle así, en la administración sanitaria y en todos los capilares de la sociedad, tenemos el ejemplo muy positivo del INE, ha salido a reducir varias veces. Es un ejemplo a seguir. Pero el INE en la administración sanitaria tiene muy poca presencia, muy poca, y lo mismo digo de los institutos oficiales de estadística. Quizás aquí en Galicia puede que un poco más, tengáis una situación un poquito, tengamos una situación un poquito más privilegiada de contacto con otras consellerías y demás, pero no es lo habitual. Y entonces, desde mi punto de vista, eso es fundamental. O sea, no nos podemos permitir el lujo de tener un sistema informático en el que tardamos días en saber cuánta gente hay a esta mañana, a las 9 de la mañana de hoy, cuánta gente hay hospitalizada que tenga COVID y sus características. Eso no puede ser. Yo no lo puedo entender. En línea con lo que comenta Ricardo, un grupo internacional de Italia nos decían que el sistema italiano no está totalmente integrado, ¿no? Pero que, sobre todo los hospitales do sur, que facían era mandar escaneadas unas follas de registros que tiñan datos diarios. Entonces, sí que es extrañísimo, ¿no?, que en un sistema no informatizado se permita obtener información con más rapidez que el sistema que tenemos aquí. Diego, por favor. Sí, bueno, yo 2 cosas de lo que se ha comentado.
una cuestión evidente que es la necesidad de la alfabetización en estadística y en general de la sociedad. Y ese trabajo ya se está haciendo en otros países. Tú has mencionado algunos. Yo te menciono la iniciativa Q-STEP del Reino Unido, donde se han invertido más de 30 millones de libras para fomentar la enseñanza de métodos cuantitativos en ciencias sociales, pero también en la universidad, pero también en otros niveles de la educación. Yo creo que esa iniciativa en España no es que sea necesaria, es que es urgente. Si no tenemos el conocimiento para manejar la estadística, vamos a quedarnos muy atrás. Y respecto a la producción de datos, yo creo que hay una cosa que sí que ha producido la pandemia y es darnos cuenta que los datos tienen que estar accesibles con una mayor rapidez de lo que se está hasta el momento. Yo creo que tanto la Administración como los institutos de estadística ya lo están haciendo. Se están produciendo cambios en la introducción del certificado de defunción digital que va a permitir tener la información de forma urgente. Yo creo que una línea fundamental es que se necesita una mayor digitalización de todos los sistemas de salud para tener esa información en tiempo casi real, como ocurre, por ejemplo, con el sistema de registros civiles, el antiguo Inforeg, que será el nuevo DigiReg, que es a donde se tiene que tender. Una de las cosas que nos ha ocurrido durante la pandemia es que como nuestro sistema en general depende de la presencialidad de los funcionarios, muchos de los registros civiles o muchos de los sitios donde había que entregar o registrar información durante la pandemia también las personas que tenían que trabajar allí no pudieron estar. Y eso afectó mucho a todo el sistema estadístico sobre todo durante la primera ola. Eso ha abierto los ojos para ver qué formas de organización vamos a implementar para el futuro para que la próxima pandemia, esperemos que sea muy lejos, nos pille ya preparados desde el punto de vista de sistemas de información. Muchas gracias, Diego. Bueno, la discusión está siendo muy interesante, pero ya esgotamos para 20 minutos o tiempo asignado a esta sesión. Tenemos un café ganando y de seguro que habrá gente de seguir debatendo. No, vamos a agradecervos a vuestra asistencia, aos ponentes as súas intervencións, e que nos van a permitir a todas e a todos ampliar a nosa visión sobre a dimensión desta pandemia. Moitas gracias.